¿Me ven? ¿Me escuchan? ¿Estamos listos? ¿Vamos? Optimix Networks. Optimix Network. Optimix Networks. Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a dar comienzo a esta charla introductoria sobre balanceo de conexiones de Internet. Este tema, como muchos otros temas un poquito más que se van tornando avanzados en redes, a veces sabemos de qué se trata, sabemos cómo se configura, vimos por ahí algún script, pero da un poquito de miedo, uno se preocupa porque es confuso analizar, entender qué está pasando cuando un tráfico se está balanceando. ¿Sí? Uno no sabe por dónde está saliendo, a veces sale por un lado, a veces sale por el otro, entonces la situación es un poco confusa y a uno le cuesta evaluar qué está pasando, tener control de cómo se está produciendo el balanceo, qué virtudes y defectos tiene cada método de balanceo. Así que vamos a tratar de desmitificar esas cosas para después poder sentar las bases de la motivación, de finalmente implementarlo. ¿Ok? Entonces, la contraseña es 2468. 2468. Min, usuario, y 2468 la clave. Igual, ahora en un ratito vamos a hacer laboratorios. Primero vamos a hacer un panorama. Ok, el concepto de balanceo, primero voy a compartir pantalla. Acá, perfecto. El concepto de balanceo tiene muchas variantes, ¿sí? Hay muchas formas de distribuir la carga, de incrementar la capacidad de transporte de una red, de un router. Tenemos el bonding, tenemos el SMP, pero hoy nos vamos a enfocar en el balanceo de conexiones de Internet, ¿sí? El balanceo de WANs, el balanceo de proveedores de Internet. La idea es, nosotros tenemos un proveedor, por ejemplo, el proveedor que nos entrega la IP70, ¿sí? Yo después los voy a acompañar para que hagan esta configuración. Yo tengo la IP70 00 alumno en mi Ethernet 1, que es mi interfaz WAN, ¿sí? Es la que actualmente me está dando el acceso a Internet. Recuerden que cuando uno configura una dirección IP en un puerto, como en este caso el Ethernet 1, también tiene que configurarse la ruta default. Recordemos que en MikroTik esos son conceptos independientes que tienen que configurarse en secciones distintas. La ruta default se configura en la tabla de ruteo, apuntando a la 70.00.254. Entonces, esta es la configuración modelo inicial básica de un router conectado a Internet, ¿sí? Una IP pública en el Ethernet 1 y una ruta default. Todo esto funciona si tenemos una configuración coherente en el router de borde. En este momento estoy viendo que lo perdí de vista porque me faltaba esta IP en el router de borde. Ahí está, ¿sí? Entonces, esta es la configuración de un router que tiene Internet. Tiene una IP pública en el Ethernet 1 y una ruta default. Este es un router que puede conectarse con Internet, puede hacerle ping a Google, puede hacerle un ping a un nombre. Siempre tratemos de acostumbrarnos a que la metodología de verificación de la red esté basada en herramientas nobles como es el ping, ¿sí? Nuestro querido ping. Evitemos usar la metodología de en mi computadora apareció el triangulito amarillo y de esa forma verificar que tenemos internet. No, no, no. Tenemos que en nuestra computadora inicio a ejecutar CMD y ahí ponemos nuestro querido ping a la 8.8.8.8. Así es como verificamos el acceso a Internet. Entonces tenemos este router que en esta configuración tiene esta IP pública, después por ahora esta IP que tiene acá, ignórenla, y tiene esta ruta default. Este es un router que tiene Internet. Un router que tiene Internet, para que tenga utilidad, para que tenga sentido, tiene que tener una LAN, ¿sí? Entonces, en el Ethernet 3 vamos a cambiarle el nombre a la interfaz, le vamos a poner -LAN, y ahí vamos a definirle la IP que va a ser el default gateway de Doña Rosa, pero bueno, eso lo vamos a configurar después, el default gateway de Doña Rosa, la LAN, ¿sí? El concepto la LAN de este router. Este entonces es un router, como decimos,
que tiene una conexión a Internet, tiene un lado WAN y un lado LAN. El lado LAN por ahora ni siquiera lo quiero configurar porque no quiero agregarles innecesariamente una cuota de complejidad, ¿sí? Entonces acá tenemos nuestro router que tiene una interfaz Ethernet 1 conectada a Internet y una interfaz Ethernet 3 conectada a mi computadora, pero por ahora a mi computadora la vamos a ignorar. ¿Mm? ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia un escenario en el cual nuestro router tiene dos conexiones a Internet. Entonces, en este punto me voy a desprender de la IP privada, que es la IP inicial de la red con la cual nos conectamos inicialmente para los laboratorios. De este acceso remoto y de estos puertos voy a hablar en unos minutos, ¿eh? No se preocupen, ahora no se sobrecarguen. Vamos a ir paso a pasito. Lo que yo quiero es limpiarles un poco la vista para que tengamos algo más claro. Acá tenemos el router. Nuestro router tiene el Ethernet 1 la IP 70001, porque yo soy el alumno 1. Vos después vas a configurar la 70002 si sos el alumno 2, o la 70003 si sos el alumno 3, y así sucesivamente, no te preocupes. Esto es el Ethernet 1, lo que dimos en llamar, yendo acá al menú interfaces, le llamamos la WAN 1. O si querés la WAN 70, porque tenemos una IP pública 70. ¿Sí? Y acá empezamos a agregarle complejidad. Vamos a ir al Ethernet 2, le vamos a cambiar el nombre, le vamos a llamar WAN 80, es una nueva WAN, una nueva conexión a Internet. Mi router va a tener dos conexiones a Internet, una enchufada en el Ethernet 1 y otra enchufada en el Ethernet 2. Recordemos que los routers MikroTik son totalmente configurables. Yo decido dónde conecto la WAN 1, dónde conecto la WAN 2, dónde conecto la WAN 3, la 4, la 5, la 6, la 7, todas las que quiera. Un router con 10 puertos Ethernet puede tener 9 proveedores de Internet y una LAN. Y ningún problema. Y no parpadea el router, ¿eh? Se muere de risa el router. No hay ningún problema. Yo puedo poner la WAN 80, la podría poner en el Ethernet 4, acá. La WAN 80, ¿sí? Que es el segundo proveedor de Internet. Pero como lo tengo enchufado en el Ethernet 2, no puedo usar el Ethernet 4, así que lo dejamos en el Ethernet 2, ¿sí? A la Ethernet 4 no le ponemos nada. A esta le voy a poner así, le voy a poner WAN 2-80, ahí está. Y esta es la WAN 1-70. Así sabemos cuál es el primario y cuál es el secundario. Entonces, en el Ethernet 2 vamos a configurar la IP pública que nos entrega el proveedor 2. La IP pública es la IP 80, 8000 alumno, en el Ethernet 2. Ahora sí, mi router tiene dos proveedores de Internet configurados, el proveedor 70 y el proveedor 80, en las interfaces que corresponden. Recuerden, para que una dirección IP le dé acceso a Internet a un dispositivo, no alcanza con la dirección IP. Además hace falta la ruta default. Eso se configura en el menú IP, submenú routes. Acá ya tenemos configurada la ruta default del segmento 70. Faltaría configurar la ruta default del segmento de la IP 80, del segundo proveedor. Entonces vamos a apretar el más y vamos a decir que el default gateway del segundo proveedor es la IP 80.00254. Este es mi segundo proveedor. Esta es una ruta default, como todas las que tenemos que configurar siempre. En Windows nosotros estamos acostumbrados a configurar tanto la dirección IP como la ruta default en la misma ventana, ¿no? En Windows, cuando vos configurás la dirección IP, la máscara y el default gateway, están las tres cosas en la misma ventana. Esto es dirección IP y máscara, y esto es el default gateway. Bueno, recuerden que el default gateway, en rigor conceptual de la lógica de redes, es una ruta.
Y en vez de estar configurado en la zona de configuración de direcciones IP, tiene que estar configurado en la zona de rutas. Que Windows nos haya acostumbrado a dibujar las dos cosas en la misma ventana, no quieren decir que sean las mismas cosas, son cosas distintas. Entonces en MikroTik sí ya tenemos los roles separados, la dirección IP se configura en IP addresses y las rutas en IP routes. Listo. Ahora tengo que configurar, estaba configurando el default gateway del segundo proveedor. Y acá tenemos un primer parámetro que tenemos que incorporar a nuestra vida, que es la distancia. Cuando nosotros vemos dos rutas que tienen la misma distancia, fíjense, la ruta default del proveedor 70 también tiene distancia 1, y la ruta default del proveedor 80 también tiene distancia 1. Si nosotros configuramos las dos rutas de esta forma, con distancia 1, nos exponemos a que el router plantee una ambigüedad en su gestión de tráfico, porque el router no sabe si conducir el tráfico por una ruta o por otra. ¿Sí? La situación decimos que se torna ambigua. En este momentito, permítanme un segundo, que estoy viendo algo de la preparación de la red. Acá está mi error. Perfecto, ahí encontré mi error. Seguimos. Segundito. Esta es una red de laboratorios que la dimos de alta hace poquito, así que todavía estamos haciendo algunos ajustes, porque la otra red de laboratorio, la antigua, está siendo usada por los entrenamientos oficiales que estamos dictando en estos días. Así que estamos muy bien. Entonces tenemos dos rutas default que tienen la misma distancia para poder controlar cuál de los dos proveedores es mi proveedor primario y cuál de los dos proveedores es mi proveedor backup. Controlamos esa decisión mediante la distancia. La ruta default que tenga menos distancia va a ser proclamado el proveedor primario. Y la ruta default que tenga más distancia va a ser proclamado el proveedor backup. Respaldo. Entonces yo digo que quiero que mi proveedor 70 sea el primario y mi proveedor 80 sea el backup. Ahora, por una cuestión aleatoria, el router decidió la inversa. Voy a cerciorarme de cuál es el backup indicando la distancia. Entonces acá en la ruta 80 voy a poner distancia 2. ¿Sí? Y ahora fíjense cómo la ruta 80 se pone en azul y la ruta 70 se pone en negrita. Ahora sí, tengo el control. Fíjense, si yo configuro el enmascaramiento saliente, que es un requisito para poder compartir el servicio con los usuarios de la LAN de este router, voy a crear dos reglas de Masquerade, una para todo lo que salga por el Ethernet 1 y otra para que todo lo que se salga por el Ethernet 2. Fíjense que ahora, cuando hago un traceroute a la 8.8.8.8, salgo por el proveedor 70. ¿Ven? ¿Por qué? Porque la ruta default del proveedor 70 tiene menos distancia. Si yo al proveedor 70 a la ruta default le pongo distancia 3, entonces el proveedor 70 se convierte en un backup, el proveedor 80 se pone en negrita, y cuando haga ese mismo traceroute, el primer salto ahora va a ser el proveedor 80. ¿Ven? El proveedor 80. O sea que estoy controlando cuál es mi salida primaria y cuál es mi salida de respaldo, mi salida backup. En este punto ya llegó la hora de aclarar con todos ustedes cómo me pueden hacer preguntas. ¿Sí? En Optimix nos gusta tanto contar con la presencia de ustedes y contarles todo esto que tenemos para enseñarles. Y es tan importante, en especial para mí, que ustedes no se frustren y puedan contar conmigo para aprender todo esto, que en la plataforma de Optimix, abajo a la derecha, hay un botón para levantar la mano. Ese botón actúa en un tablero de control que yo tengo acá y que me permite ver quién de ustedes quiere hacer una pregunta. ¿Sí? Así que siempre que quieran hacer una pregunta, sepan que apretando acá, el botón se va a poner en naranjita y me va a aparecer acá tu nombre y tu número de alumno y voy a poder decirte, contame, ¿qué pregunta tenés para mí? ¿Eh? Así que siempre que tengan alguna duda, levanten ahí la mano y yo voy a estar atento para darles la palabra. Si estoy cerrando alguna idea, explicando algo, posiblemente te digo, no sé,
Matías, Pedro, ya estoy con vos, dame un minutito y termino la idea. ¿Ok? Entonces, si te arrepentís de la pregunta u otro compañero ya hizo la misma pregunta que vos, no te preocupes, apretás F5, se recarga la página y la mano baja, ¿ves? Se vuelve a poner en verde. Ok, habiendo aclarado esto, recuerden, me ponen de muy buen humor cuando me levantan la mano y cuando me hacen preguntas, así que son bienvenidos. Seguimos entonces. Acá ya tomamos contacto con dos herramientas muy poderosas. Primero, la distancia. La distancia me va a permitir controlar cuál es mi proveedor activo y cuál es mi proveedor de backup. Siempre que yo a un proveedor le ponga más distancia que al otro, se va a transformar en el backup en azul. Y también conocimos otra herramienta muy poderosa que es el traceroute. El traceroute, apuntando a la IP pública de Google, la 8.8.8.8, la IP pública a la cual siempre le hacemos ping para verificar que tenemos internet, me permite conocer cuál es el camino por el cual está transitando el tráfico. Esto es muy útil cuando queremos saber por dónde estamos saliendo. Justo lo que estábamos hablando. Tengo dos proveedores, ¿cuál es el que me está transportando a Internet? Aclaro por las dudas en este punto que las direcciones IP 70, 80 son direcciones IP públicas de mentira. ¿Sí? No vas a poder acceder desde tu casa o tu oficina a la IP 70 o a la IP 80. Son direcciones IP que mantienen validez dentro de la red de laboratorio. Aprovecho también para contarles que trabajamos con dos redes online. A ver, no chequeé si la red Routero S7 está funcionando. A ver. No, mirá vos. Me olvidé de algo ahí, che. Tenemos también una red en Routero S7, pero no estoy pudiendo acceder. Después me voy a fijar. Ahora vamos a trabajar con la red en Routero S6. Durante los entrenamientos tenemos constantemente dos redes online, una en Router S6, que es con la que desarrollamos la explicación de los temas, y otra en Router S7. O sea que cuando hacemos las prácticas, las podemos hacer dos veces si queremos. Una en Router S6 y otra en Router S7. Si solamente querés aprender los conceptos en Router S6, los puedes hacer en Router S6. Si solamente los querés en Router S7, también podés. Si querés divertirte en grande y hacerlo en los dos, también podés. Entonces, acá tomamos contacto con estas herramientas. La distancia de las rutas y el traceroute para saber por dónde está saliendo el tráfico. Entonces, ahora vamos a incorporar un nuevo concepto, que es el que sienta las bases del balanceo de proveedores de Internet. Cuando yo voy acá a la tabla de ruteo y le hago doble clic a una ruta, vamos a encontrar un campo abajo de todo que se llama Routing Mark. Este Routing Mark es un elemento, un símbolo, un concepto que se le asigna dentro del router a un tipo de tráfico. Vos podés asignarle a un tipo de tráfico, el que te interese, un routing mark. Y de esa forma podés hacer que ese tráfico, el que recibió el routing mark, el que, no sé, por ejemplo, el tráfico destinado a Zoom, por ejemplo, el tráfico destinado a los escritorios remotos, o el tráfico destinado al servidor del sistema de gestión de la empresa, el tráfico que vos quieras y puedas identificar, si le asignás esa marca, podés forzar que salga por uno u otro proveedor. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos dos proveedores. El proveedor 70, ¿sí? Que es un X proveedor Telmex. Y el proveedor 80, que es un X proveedor Movistar. Tengo dos servicios, dos conexiones. Y digo, quiero que todo el tráfico, Firewall Mangle, quiero que todo el tráfico que sea escritorios remotos, o sea, TCP destinado al puerto 3389, se le defina la marca de ruteo, Mark Routing, escritorios RDP. Y ahora yo puedo ir a la ruta 80 y decir que esa ruta quiero que sea usada por todo tráfico que tenga la marca de ruteo escritorios RDP. Fíjense lo que pasó. Cambió el color de la ruta. La ruta antes estaba en azul
eso indicaba que era un backup, que era un respaldo, que no estaba activa, estaba latente, a la espera de que dejase de funcionar la ruta principal. Ahora que le asigné una marca de ruteo a la ruta 80, ya no está más en azul. Quiere decir que ahora sí está funcionando. Ahora está activa. Antes estaba latente, disponible, pero estaba durmiendo la siesta. Ahora está activa, está conduciendo todo aquel tráfico que esté destinado a escritorios RDP de Microsoft. O sea que si tenemos en la nube un servidor terminal server, los usuarios de ese servidor van a salir por el proveedor 2, el proveedor 80 por Movistar. Este es un primer contacto del concepto de balanceo asociado a las routing marks. Yo quería presentarles el concepto routing marks. La definición de marcas de ruteo se suele hacer con algunos refinamientos más, marcando conexiones y luego marcando los paquetes de esas conexiones mediante las marcas de ruteo. Pero lo importante ahora es que tomemos contacto con los elementos que participen y nos demos tiempo a después ir asimilándolos, porque cada uno de esos elementos tiene un montón de particularidades específicas mediante las cuales se los usa, se los implementa, se los controla y se los gestiona. ¿Sí? Así que no se preocupen, por ahora tenemos esta primera visión de los routing marks. Ok, entonces yo tengo dos rutas, voy a quitarle el routing mark, quería presentarles el concepto como les acabo de decir, y estas dos rutas son una activa y la otra backup. ¿Eh? Eso ya queda claro. ¿Mm? Lo que nosotros vamos a plantear es lo siguiente. Yo tengo dos proveedores de Internet. No quiero tener mi dinero desperdiciándose en un proveedor que no estoy usando. Quiero usarlo todo el tiempo, el segundo proveedor. Y tampoco tengo servidores de escritorio remoto. La empresa no tiene un sistema de gestión de servidores remotos ni nada por el estilo. Quiero que el acceso a Internet de todos los usuarios de la red constantemente se distribuya de forma balanceada entre estos dos gateways, entre estos dos proveedores de Internet. ¿Ok? Entonces, para eso, el Firewall Mangle incorpora un concepto que va más allá de esto de los puertos y el protocolo, que se llama, acá en la pestaña Advanced, Per Connection Classifier. El Per Connection Classifier es un algoritmo propietario de MikroTik, mediante el cual MikroTik reúne el universo de conexiones que es transportado por el router en su camino hacia Internet y las reparte a todas esas conexiones entre X cantidad de grupos. ¿Eh? Entonces acá yo puedo decir que reparta el universo de conexiones en dos grupos, o en cuatro grupos, o en tres grupos. Y vos vas a decir, bueno, cortala, Jorge, ya está, pará. Tengo dos proveedores, así que no me joda con los múltiples grupos. Con dos grupos es suficiente. No, señor. Porque imagínate que tenés dos proveedores. Uno que te da 100 megas y el otro que te da 20. No podés repartirlo en dos partes iguales. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Tenés que repartir tu universo de conexiones en 6 grupos. Porque tenés 120 megas. Y le vas a asignar un grupo al proveedor de 20 megas y 5 grupos al proveedor de 100. ¿Sí? Así que no es tan a la ligera la definición de los grupos de distribución del PCC. ¿Mm? Ok, pero en esta etapa, de nuevo, vamos a ir de lo simple a lo complejo. Este es un tema bastante avanzado que se aborda en el entrenamiento avanzado de ruteo, en el MTCRE. ¿Sí? Es el segundo nivel de la estructura de entrenamientos oficiales MikroTik. Así que no nos vamos a poner toda la mochila de golpe en la espalda porque nos vamos a quebrar la espalda. Entonces vamos agregándole piedritas de a poco para entender la idea y el día de mañana podremos hacer una construcción completa. Ok,
El tema es que independientemente de la cantidad de grupos entre los cuales distribuyas tu universo de conexiones, supongamos dos grupos, supongamos que tengo dos proveedores y los dos proveedores son dos ADSLs y los dos ADSLs tienen 20 megas, ¿sí? Voy a repartir en dos grupos. Tengo que definir cuál es el criterio de administración de conexiones. ¿Cómo voy a administrar mi universo de conexiones? ¿Cuáles van a ser mis criterios para clasificar todas mis conexiones, para reunirlas? Yo puedo decir, voy a distribuir todas mis conexiones según la IP origen y la IP destino de cada conexión. Toda conexión que tenga el mismo origen y el mismo destino sale por el mismo grupo. Si la IP origen y la IP destino cambia, sale por el otro grupo y se van alternando. Ese sería el criterio both addresses. También puedo usar el criterio both addresses and ports. En este caso voy a utilizar como criterio de administración de conexiones tanto la IP origen como la IP destino, como el puerto origen como el puerto destino. Ahí la administración va a ser mucho más refinada porque estoy usando todos los parámetros que identifican una conexión. En el primer caso, el nivel de refinamiento en la distribución es bueno. Cada usuario, según a dónde se conecte, va a estar saliendo por un proveedor o por otro. Está bueno porque permite que mis usuarios puedan disfrutar de las dos conexiones y hacer uso de las dos conexiones. Exprimo las dos conexiones. Pero el both addresses and ports tiene una ventaja, que ese refinamiento en la administración de las conexiones es máximo. Sos súper minucioso en la administración de tus conexiones y vas a estar creando dos distribuciones súper equitativas de tus conexiones. Este balanceo es el más fino de todos. Fíjense que después usamos both ports, ambos puertos. Destination address, usar como criterio exclusivamente la IP destino de las conexiones. Destination address and port, usar como único criterio el destino y el puerto de las conexiones. Destination port, source address, o sea que siempre es un parámetro o dos, pero acá usamos los cuatro. La IP origen, el puerto origen, la IP destino y el puerto destino. Esto está bueno porque, ¿saben qué? Resulta que les voy a contar algo, cuando vos haces speed test, cuando vos vas a la página de speed test y apretás el botón Start Test, no lo voy a hacer ahora para que no se me interrumpa el zoom. Cuando vos ejecutás el Go acá, Speedtest no te lo muestra, no te lo cuenta, pero Speedtest inicia un montón de conexiones hacia Internet. Son muchas conexiones originadas en muchos puertos, destinadas a la misma IP destino, pero son originadas en muchos puertos. En tu computadora nacen múltiples conexiones. O sea que cuando vos haces Speedtest y usás como criterio de balanceo both addresses and ports, algunas conexiones de Speedtest van a salir por tu conexión 1 y otras van a salir por tu conexión 2. Entonces, te va a dar la idea, vas a creer, te va a dar la sensación de que este balanceo suma tus conexiones de Internet, suma los anchos de banda. Y es mentira. Si vos descargás un archivo desde Internet, vas a descargarlo por una conexión o por la otra. No podés descargar un archivo por las dos conexiones, a menos que uses algún software que inicie dos conexiones independientes contra el servidor donde se aloja ese archivo, pero no es lo normal. A pesar de eso, el both addresses and ports, gracias a estas características de speed test, de iniciar múltiples conexiones, te va a dar la sensación de que estás sumando las conexiones de Internet. No digo que eso sea indispensable, ¿sí? Pero both addresses and ports es un método de balanceo muy equitativo. En este punto vos ya podés decir, listo, Jorge, no eches más las bolas. Usemos ese método, ya está. ¿Para qué seguir hablando, no? ¿Para qué existen los otros? Bueno, resulta que a largo plazo, ahora estoy con vos, Heber y Bruno, un segundito. A largo plazo y a gran escala, cuando tengo muchos usuarios, el balanceo de both addresses and ports, el más fino de los balanceos, puede brindar ciertos efectos de inestabilidad en el servicio, ciertos fenómenos de falla con algunas páginas. Depende del tamaño de tu red. Si tenés
30, 40 usuarios, no pasa nada. Pero si tenés 300 usuarios en tu red, both addresses and ports puede dar un poquito de dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque el mundo es real y es ingrato y es cruel y es imperfecto. ¿Mm? Y las cosas pasan. Entonces, la experiencia muestra que cuando la red es muy grande, both addresses es un método muy equitativo, muy parejo, muy fino y al mismo tiempo muy robusto. ¿Sí? Entonces, mi recomendación es, en operaciones pequeñas, por debajo de los 25 o 30 usuarios, puedes usar both addresses and ports. En operaciones más grandes, no seas tan exigente, enfócate en que tu red sea sólida y que nadie tenga problemas para navegar y usa solo both addresses. ¿Mm? Ahora seguimos, pero hay dos manos levantadas. Vamos, Ever, contame, Ever. Sí, buenas tardes, Inge, buenas tardes a todos. Una pregunta nada más técnica en cuestión de recursos. A la hora de activar el Peer Connection Classifier que estamos observando, eso en cuestión de procesamiento llega a elevar el uso del CPU o el uso de la memoria del MikroTik. No, se mata de risa, Nicotic, no te preocupes. El Per Connection Ah, Classifier no consume prácticamente CPU. ¿Sí? ok, Lo que, gracias, gracias. lo que sí consume CPU es el hecho de que el router tenga que empezar a mover más tráfico. Entonces, si tenés muchos usuarios y tus proveedores de internet son de 100 megas cada uno y tu router tiene que mover 200 megabits porque estás balanceando dos conexiones, cuando la CPU se te vaya al 30%, no digas, Filipo me engañó, el PCC consume CPU, ¿sí? Tenés que decir, mirá vos, qué bien que funciona esto, estoy moviendo 200 megas. Eso tenés que decir, ¿sí? Entonces el PCC en sí mismo no consume CPU, lo que sí consume CPU es el ancho de banda. ¿Vale? Ok, bien, gracias. De nada, Ebra, gracias a vos. Bruno Siedlecki. Contame, Bruno. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muy Eh, no, yo quería sumar o preguntar también, que en mi experiencia yo tengo un router con 4 proveedores balanceando carga. Para las conexiones seguras y sobre todo de los bancos, lo que mejor me dio resultado es solamente con source address. Mirá Siempre, vos, siempre más tenía robusto, problemas. más escéptico. Siempre tenía problemas, sobre todo con aplicaciones que generan por ahí algún túnel seguro o algo por el estilo. Eh, El la único única que hace forma fue dormir dando 100% solamente tranquilo Source. es Sursabres. Excelente, muy bien, Bruno. Muchas gracias, muchas gracias. Es muy interesante el aporte de Bruno porque a veces nos obsesionamos con que el balanceo sea súper parejo y hacemos no sé, Sursabres, ponele, y ves que tus dos proveedores de 100 megas, uno está consumiendo 80 y el otro está consumiendo 40 y te empieza la angustia y decís, ¿cómo puede ser? Tendrían que estar balanceados. Y lo que pasa es que capaz que los que están saliendo por el de 80 están consumiendo más que los que justo están saliendo por el otro. Entonces hay que relajarse y decir, lo importante es que Doña Rosa no me llame por teléfono a quejarse. Que la gente que hace transferencias bancarias no se enoje por mi servicio porque son empresas. Entonces Bruno nos comparte muy bien su experiencia. Dice, mira, yo Sursabres, nada más. ¿Sí? No será súper parejo, pero duermo tranquilo, mis clientes están felices, me pagan contentos a fin de mes, pueden hacer todos sus trámites. Espectacular. Muchas gracias, Bruno. Muy buen dato. Entonces, acá tenemos el criterio de distribución. A partir de acá, ¿sí? Tenemos la definición de la cantidad de grupos y a qué grupo pertenece esta identificación. O sea que nosotros en Mangle vamos a tener que ir creando una lista de reglas que digan, de mi universo de conexiones repartido en dos, las primeras de cada dos que reciban la marca ruta 1 y la segunda de cada dos que reciban la marca ruta 2. Entonces voy a tener que armar una estructura de Mangle que defina esos conceptos. Y para eso voy a tener que crear múltiples reglas que marquen ruta 1
y múltiples reglas que marquen ruta 2, usando el PCC. Una vez que yo, ahí ya estoy con vos, Juan, dame un segundito. Una vez que yo le dé vida a la marca de ruteo ruta 1 y a la marca de ruteo ruta 2, voy a poder venir a la tabla de ruteo, clonar la ruta 70 y asignarle la marca ruta 1, y luego clonar la ruta 80 y asignarle la marca ruta 2. ¿Sí? Entonces voy a tener dos rutas que van a conducir el tráfico que no tenga marca, por ejemplo, el tráfico del router, tráfico de redes que no participan del balanceo, lo que quieras. ¿Sí? Dos rutas convencionales para la navegación normal del router, y para aquel tráfico al cual le asigne las marcas ruta 1 y ruta 2, los voy a conducir por el gateway 70 y por el gateway 80. Entonces, fíjense cómo combinamos todos los elementos. Que el router tenga internet, que el router tenga failover, y al mismo tiempo que el tráfico de los usuarios, que sea identificado por Mangle en el firewall, sea distribuido entre mis dos gateways. Mangle, a través del PCC, me va a permitir asignarle la marca ruta 1 al 50% del tráfico, en este caso porque estamos distribuyendo en dos grupos, y el 50% del tráfico que tenga la marca ruta 2 va a salir por el proveedor 80. Y ese tráfico se va a conducir por esos dos gateways siempre que esos dos gateways funcionen. ¿Sí? Fíjense que las rutas que mencionan estas marcas en Routing Mark, en la tabla de ruteo, no están en azul. Las rutas que mencionan Routing Mark están en negrita, quiere decir que están activas. Ahora no, porque acabo de ponerles las marcas así de forma arbitraria. No tengo las reglas de Mangle hechas, pero quiero que vean el concepto. ¿Estamos? Contame, Juan Pérez, y después viene Leonardo. Contame, Juan. Tenés que prender el micrófono. Ahí está. Ahí parece que se encendió tu micrófono. Sí, ahí está. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas Bueno, la consulta es que yo en este momento tengo un solo proveedor con el cual estoy comprando 3 gigas y estoy teniendo un tráfico de 2 gigas 800 más o menos, y ahora vamos a incorporar otro proveedor con el cual también le vamos a comprar 3 gigas por las dudas, si uno se cae, mantenerlo el servicio indistinto, que sea por uno y por otro. Muy bien. Cuando al hacerlo, elegir qué tipo de marca ponerle, o sea, el proveedor 2, si lo hacemos con únicamente con la dirección de IP de origen y destino, no habría problema de que el router suba la capacidad del proceso de los procesadores. Cualquier método que utilices va a producir un consumo de CPU similar. Así que, ¿cuál es el criterio de distribución de tráfico? Es indistinto. Y el incremento del consumo de CPU que genera el PCC es de el 5%. Imagínate, si vos tenés un router y ese router está moviendo 6 gigas y ese router está haciendo colas de velocidad, ¿sí? Simple queues, Sí. las simple queues consumen el 60% del CPU. El enmascaramiento de lo que consuma, el 60% se lo llevan las colas de velocidad. El enmascaramiento consume el 30% del CPU y el resto consume el 10%. Así que el Mangle y el PCC está acá. Si tu router no tiene colas de velocidad porque tenés varios routers de servicio que hacen las colas, el router de borde solamente enmascara, bueno, entonces ahí el enmascaramiento va a estar encargándose del 40% del CPU, del 30%, 40% del CPU. El tráfico
va a estar consumiendo el otro 40 y el resto de los procesos va a estar consumiendo el 20. Así que en todos los casos, el mangle es menor. Mangle PSC será el 10% y el resto el 10% que falta. Así que en el total no te mueve. Lo cual no quiere decir que el router no sufra, porque si le vas a meter 6 gigas, no sé qué equipo estarás usando, Juan, pero es un buen caudal 6 gigas para un 1036 o equipos chicos. Así que El que tengo es un 1072 y lo vamos a reemplazar por uno 2116 porque uno de los puertos, uno de los proveedores nos entrega con QSFP de 40 gigas. ok, perfecto. Pero el 2116 no tiene puertos de 40. Sí, vienen dos, uno que es con puerto de 40 y todos SFP, y el otro que trae dos puertos SFP y puertos LAN. El que hemos comprado es el que es todos puertos SFP, que viene Entonces con debe ser 2216. 2216, perdón, sí, 2216. Bueno, Es el que se emplaza al 1078. claro, correcto. Está bien. A mí no me gusta concentrar todo el procesamiento en un solo equipo. Nosotros normalmente en los entrenamientos aprendemos el concepto de la arquitectura con ruteo de 2 niveles. Entonces siempre planteamos un router de borde que concentra el ancho de banda total de la red y un switch de transporte conectado a múltiples rutas de servicio. De esta forma, los múltiples routers de servicio pueden ir gestionando porciones del tráfico total, distintos nodos, distintas zonas, y de esa forma podés escalar ilimitadamente sin depender de un solo equipo monstruoso. ¿Sí? Suele ser la topología, la de poner un equipo monstruoso, es la topología a la cual suelen empujarnos los proveedores de Huawei, de Arista, de Cisco, que quieren fomentar que te compres un equipo caro, confuso, una caja negra, que solamente el que lo configura lo entiende, y de esa forma dependes de ellos, ¿no? Nosotros trabajamos con una lógica distribuida. Ponemos múltiples routers de servicio cumpliendo los roles de control de ancho de banda para que el router de borde no tenga exigencias tan complejas de multifacetismo, ¿sí? Que no haga todo, enmascaramiento, control de ancho de banda, PPPoE, DHCP, sino que eso lo hagan los routers de servicio y que el router de borde pueda mover tranquilamente el tráfico final ya restringido. Y ahí sí, equipos como el 2216 pueden mover 100 gigabits, ¿sí? Porque el procesamiento, el colas de velocidad y todo lo demás es gestionado por los routers internos, los routers de servicio. Pero bueno, si vas rumbo a una arquitectura concentrada, no sé quién te habrá convencido, no sé quién te lo vendió, pero se respeta, ¿sí? Se respeta por completo. Bien, gracias. Por favor, gracias a vos, Juan. Contame, Leonardo. Hola, buenas tardes a todos. Mi consulta es, bueno, un poco desde lo fácil, digamos. La duda que tengo es, ¿qué pasa si en este caso Movistar, tenemos dos proveedores, un proveedor se cae? ¿Cómo define el dispositivo Leonardo, ¿querés que te responda? ¿Cómo? Sí. Ahí voy. Cuando vos configurás las rutas, acá, vos podés activar una función de monitoreo que se llama el Check Gateway, que los monitorea por ping. ¿Ves? Si el ping se cae, ese gateway deja de ser considerado en la lógica de ruteo. Y listo. Entonces, en teoría, si se me cae Movistar, Telmex en este caso toma los Total equipos, digamos. Así es. Perfecto. Ahí lo resuelve solo, digamos. No era una pregunta incorrecta. Muy buena pregunta hiciste, Leonardo. Muchas gracias. No, gracias a vos. Espero que todos hayan visto lo de recién, ¿sí? Muy buena pregunta la de Leonardo. Efectivamente, si yo tengo dos proveedores, se me puede caer uno.
MikroTik lo resuelve con un monitoreo incorporado que se llama Check Gateway. Este ping se está realizando una vez cada 10 segundos y en caso de que el ping se caiga, perdón, dos pings se caigan, esa ruta se descarta y el tráfico empieza a ser procesado por las rutas que hayan sobrevivido a la catástrofe. Así que tan simple como eso. Isaac me levantó la mano en Zoom. No usamos Zoom para levantar la mano, Isaac. Usamos acá en Optimix. Pero bueno, no te preocupes, no te preocupes. Sos muy bienvenido. ¿Sí? Acá a la derecha hay un botón levantar la mano. Contame, Isaac, ¿cuál es tu pregunta? Gracias, Jorge. Bueno, buenas tardes. Un gusto conocerte. Bueno, primero disculparme que hasta ahora me puedo unir al webinar. Es que tuve unos problemas eh, acá en mi trabajo y hasta ahora puedo conectarme. Te quería consultar. Venga. Veo que estás haciéndole una grabación a la reunión. De casualidad, nosotros vamos a poder tener acceso a esta grabación. Sí, todos los cursos y todas las clases que desarrollamos en Optimix se graban. Así que siempre que vengas a un entrenamiento presencial, si es Ubiquiti, online, si es MikroTik o un webinar, todo lo que hacemos se graba. Entonces al día siguiente, cuando vos ves acá, viste que dice link a la reunión Zoom en vivo, mañana este link va a cambiar de nombre y va a decir link al video YouTube grabación de la reunión online. Así que mañana en algún momento, fíjate, hoy por ejemplo estuvimos en clases dictando el entrenamiento oficial AirMax de Ubiquiti y fíjate, esta es la grabación de ayer, ¿ves? Link YouTube al video grabación de la reunión online, bloques 1, 2 y 3 del lunes 9 y hoy todavía no está el video, entonces todavía sigue diciendo link a la reunión Zoom. Así que no te preocupes, siempre que vengas a cualquier actividad, si te surge un problema en el trabajo, si tenés que faltar, si te llama la familia, o lo que sea, o te enfermas y te duele la cabeza y no podés asistir, al día siguiente, por 3 años, vas a tener el video de la clase. Jorge, muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo. Listo. Acá, de igual forma, me va a quedar por mientras para poder terminar la reunión. De igual forma, Excelente. después veo. Muchísimas gracias por la vida. Igualmente, Isaac. Entonces, ya vimos cómo controlar cuál es el proveedor activo y cuál es el backup, cómo poner los dos en funcionamiento, cómo tener respaldo automático, ¿sí? Y nos levantó la mano el compañerazo Carlos. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. ¿Me escucha bien? Muy bien. Me estoy yendo borroso, pero bueno, ya que. Bueno, una consulta. En esta configuración, digamos, una configuración sencilla de PCC, Sí. ¿el Fast Track Connection Mm. lo afectaría o no lo afectaría? Habría que probarlo. Estás planteándome una combinación de elementos que no la tenía prevista, Carlos. Tenés que probarlo. En principio, el fast track eh, no tendría que afectarte, tendría que funcionar. Lo que pasa es que el fast track, según cómo lo trabajes, puede realizar retransmisión de tráfico por fuera del connection tracking. Y todo lo que sea PCC o identificación de conexiones requiere el connection tracking. Entonces el fast track es una función muy específica que aplica solamente en ciertos routers por hardware. Así que yo te diría que si tenés una configuración de PCC, lo actives y veas si te funciona. Me cuesta predecirlo por el análisis de la ubicación en el diagrama de bloques. Bien, Carlos. Mateo Miranda, contame, Mateo. Hola Jorge, gracias, un gusto saludarte. Igualmente. Sobre este tema del check ping, Mm. bueno, en mi país pasa que a veces los proveedores de internet no te entregan obligatoriamente una IP pública. Entonces me ha sucedido que el router hace un ping, pero lo hace hacia la IP local que me ha generado el proveedor de internet y mantiene, digamos, o sea, lo toma como un proveedor activo y nada, se me va la mitad de los paquetes perdidos bueno, la mitad de las conexiones perdidas, perdón, y la otra mitad no, por el proveedor activo. ¿Cómo se podría resolver o mitigar eso? Muy bien. Voy a rehacer tu pregunta para que el resto de los compañeros entiendan, Mateo. Lo que Mateo me pregunta
él me lo pregunta con otros elementos, pero como lo voy a describir ahora, a Mateo le va a servir. Mateo lo que me dice es, Jorge, yo tengo el proveedor 70 y el proveedor 80. Está todo bien, ¿sí? Tengo el 70 como primario, el 80 como backup, tengo implementadas políticas de distribución de tráfico, distribución de conexiones, pero ¿sabe qué me pasa? Me dice Mateo, ¿no? Conceptualmente, me dice, en algún momento el proveedor 80 se queda sin internet, pero la IP 80 sigue respondiendo. Porque él me puso, ese proveedor me puso un equipo acá en mi rack, entonces yo a la IP 80 le logro hacer ping, pero más allá, a 5 kilómetros, se cortó la fibra. Entonces la IP 80 me contesta, pero no tiene internet. ¿Estamos de acuerdo, Mateos, en que conceptualmente la idea es la misma? Exactamente. Buenísimo. Entonces, para eso utilizamos una función que vemos en el entrenamiento avanzado de ruteo, precisamente, que se llama resolución recursiva, mediante la cual la definición de la ruta default, en vez de apuntar a una IP directamente conectada, va a apuntar a una IP pública que está en Internet. Eso requiere un conjunto de consideraciones dentro de la configuración de las rutas, pero a grandes rasgos es como si yo acá en la IP Gateway, en vez de poner la IP 80, pusiera la 8.8.8.8. Entonces, el Check Gateway, en vez de monitorear la IP 80, está monitoreando la 8.8.8. Y si a través del proveedor 80, la IP 8.8.8.8 deja de responder, tira abajo la ruta y deja de enviarle tráfico a un gateway que no tiene internet. ¿Sí? Entonces, para Mateo y para todos, la expresión se llama resolución recursiva. ¿Sí? Requiere darle un extra de variables que en este webinar no supera, pero es un puntapié inicial, ¿sí, Mateo? Para que lo analices, por lo que vos tenés implementado, vas a poder resolverlo con esa info, y de esa forma vas a poder reconstruir tus rutas con esta inteligencia adicional. Bien, Mateo, resolución recursiva. Dale, lo dejo en tus manos. Muchas gracias. Igualmente. Bueno, a partir de ahora hay un montón de cosas para configurar, ¿sí? Una gran misión de reglas de Mangle, de la asignación de las rutas, de crear una LAN para poder darle conectividad a los usuarios. En las redes de laboratorio de Optimix también tenemos usuarios de laboratorio. Cuando uno configura el escenario inicial de la red y declara una IP en la LAN y publica servicio de HCP para entregarle IPs dinámicas a los usuarios, siempre tenemos un usuario trascendental, que es nuestra querida Doña Rosa. ¿Sí? Doña Rosa es la usuario indestructible de nuestros laboratorios, con la cual hacemos pruebas reales de que las cosas que configuramos funcionan y verificamos cuando hacemos un balanceo que efectivamente se haya producido un balanceo y verificamos que Doña Rosa efectivamente navegue, y de esa forma podemos consolidar el conocimiento para no ser una cara parlante que emite monólogos, sino que efectivamente todos puedan participar y configurar las cosas y verificar que el aprendizaje es real. Como siempre digo, estas son cosas comprensibles, fáciles de entender, como el abecedario, pero ninguno de ustedes puede recitar el abecedario al revés, a pesar de que es muy fácil. Los desafío a ver quién lo puede hacer. Nadie puede, bueno, porque hace falta práctica, ¿sí? Y esa es la razón por la cual tenemos la red online de laboratorios, para que todos puedan tomar contacto real con las configuraciones y aprender configurando, que es la forma en la cual nos divertimos y verificamos que el aprendizaje es real. No alcanza con decir entendí, quiero verte configurándolo. Y por eso ahora vamos a avanzar con
un laboratorio, les voy a pedir o los voy a invitar a que configuren en sus routers de alumno las IPs públicas. ¿Se animan? ¿Se animan a configurar en sus routers las IPs públicas? ¿Mm? Tienen que ir al router de cada uno y configurar la IP 7000 alumno y 8000 alumno. En este momento estoy viendo lo que no entiendo. Un segundito, así podemos avanzar al laboratorio. Perfecto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Todos van a ingresar a su router de alumno. Vamos, todos a su router de alumno. lab3.optimix.us. Se los voy a anotar acá. lab3.optimix.us. 10.100 alumno. Usuario admin y clave 2468. Vamos, todos ingresen a su router de alumno. Luego vamos a ir al menú IP, su menú addresses, y nos vamos a configurar la 7000 alumno. Acá tienen que reemplazar por su número de alumno. En el Ethernet 1. Vamos, todos configúrenla. Mientras ustedes la configuran, yo voy a entrar al router de borde y voy a verificar que lo han hecho escaneando el segmento 70. A ver, 70000. Durante los entrenamientos, yo voy a ver todo lo que hagan, ¿sí? Así que no esperen esconderse y no hacer sus laboratorios, porque yo los voy a estar controlando. Acá veo los compañeros que han hecho la configuración. Muy bien. De 40, no, hay 12 en la red. Lo han hecho 6. Muy bien. Bueno, 5, porque yo soy el 1. Vamos. Todos configuren la 70001. Contame. Consulta, lo que pasa es que yo llegué, me conecté un poco tarde y quería saber el número de alumnos. ¿De dónde lo consigo, Acá, cuando vas Jorge? al campus, está dentro de Optimix y entras acá al Sí, sí. evento, usted es el alumno, Vale. no sé cuánto. Te cuento, el usuario de acceso es el usuario admin y la clave es 2468. Por Winbox, ¿eh? Es acceso a Winbox. 21. Y escuchándote, vas a ver que la IP a la que te conectás es una IP de tus pagos. Esta es una red que tenemos operando. Bueno, entonces, si ya se configuraron la IP 70, ahora ya se pueden configurar la IP 80. Ojo que la IP 80, perdón. No alcanza con la IP 70. Además tiene que configurar la ruta. Entonces, una vez que te configuraste en IP addresses la IP 70, vas a IP routes, apretás el más, y acá en el campo gateway, el campo destination address no lo toques, ¿sí? En el campo gateway pones la ruta, que es la 70.00254. Configurate esa ruta. En este laboratorio, el router de borde de la red online, de la red de laboratorios, es el que actúa como dos proveedores. Se porta como dos proveedores de Internet. Por eso, el router de borde, si acceden, a ustedes también pueden acceder al router de borde, ¿eh? No es que solamente para mí, porque soy el profe, no, ustedes también pueden acceder. Se accede con el puerto 10.000, el router de borde, si les interesa de chusmas, ¿eh? No porque lo necesiten. Acá tenemos la IP 70 y la IP 80, ¿sí? Esto le llamamos la LAN de transporte 70 y esto le llamamos la LAN de... Como siempre decimos, esto no es una red virtual, es una red real y todo funciona con una lógica de ruteo totalmente real. Entonces Jorge. acá vemos... Jorge, una Sí. consulta. Bueno, Jorge, es el 7000 de tu código /24 y el ruteo a 70.00254, ¿verdad? correcto. Ya lo he hecho así, pero no me aparece en tu lista. Yo soy el 8. Ah, es que se había detenido el pescado. Ah, y es el, ¿cómo se llama? Es el Ether 1, ¿verdad? La asignación del WAN. Acá, mira, Sí. apareciste. Jorge, Ah, ya Jorge, apareció. Ok, consulta listo. la contraseña del al router. ¿Cuál era? Es que no alcancé a visualizar. No te preocupes. 2468. Vamos por 2468. partes. Acá a la derecha, abajo, tienen un botón para levantar la mano, ¿sí? Para evitar Ya. que estemos hablando todos juntos.
sepan que siempre es muy bienvenida a sus preguntas. Y yo respondo muy rápido, así que no se preocupen, apretan levantar la mano. Ahí te muestro los accesos. Ahí están. 2468. Hoy estamos en un día par. Hoy estamos en un día par, un día ordenado, un día justo. Contame, Mateo. Yo ya configuré la IP70, pero tengo una duda. O sea, de forma dinámica en la interfaz Ether 1 tengo otra IP. ¿Eso no genera un conflicto? ¿Está bien? Está súper bien, no genera un conflicto. Esa es una IP que por defecto el router adopta y adquiere inicialmente en la red de laboratorios para que vos puedas entrar. Si no estuviera esa IP, no podrías haber ingresado por Windows. Después, durante los entrenamientos, esa IP la deshacemos, la deshabilitamos y vamos a operar por otras direcciones IP. Pero siempre que nos desprendamos de una IP, tenemos que previamente configurar otra, porque si no, no vamos a poder acceder más al router. Entonces, por ahora, esa IP no la vamos a deshabilitar. De hecho, cuando termine este pequeño laboratorio, tampoco la vamos a deshabilitar, porque esta es una práctica introductoria, entonces no quiero arriesgarme a que te quedes afuera y que no logres entrar a tu router. ¿Sí? Como siempre decimos, esta es una red real, si borras esa IP se te desconecta el Winbox y después no vas a poder deshacer. ¿Vale? Gracias. Igualmente. Muy bien, captaron la onda de mis dale, ¿no? Yo siempre cuando termino de hablar les pregunto, ¿se entendió? ¿Sí? Soy muy pesado con eso, ténganme paciencia. Ya tenemos la IP70, si se animan, entonces ahora les falta configurar la IP80. Ojo que la IP80 tiene que ir al Ethernet 2, ¿sí? O sea que la red va a ser, bueno, esta es la configuración que le explicaba el compañero Juan. Vamos a ver, así es la red actual. Este es tu router y tenés el Ethernet 1 conectado al proveedor 70, el Ethernet 2 conectado al proveedor 80 y el Ethernet 3 conectado a 2. Contame, Carlos Santa Ana. Jorge, consulta, en el Letter 3 mencionaba que estaba la señora Rosa, pero ¿alguna dirección IP que le tengamos que colocar? No te Compartan. preocupes. Ahora solamente vamos a hacer el laboratorio con las La- dos WANs, ¿sí? El las objetivo dos es ones. Ok. ver esto de las dos conexiones a Internet, de las dos IPs públicas. Entonces, configuramos la 70001 en el Ethernet 1 y la ruta default apuntando al gateway 70, y luego configuramos la IP 80001 y en IP roots configuramos la ruta default a la IP 8000. A la ruta 80, háganme un favor, pónganle distancia 2. Y a la ruta 70, distancia 1. Y la 80, distancia 2. ¿Sí? Dos rutas de... Mientras tanto, yo voy a escanear el segmento 80. A ver quién ya se configuró la IP80. Muy bien, un montón. Epa. Pará. Che, alguien metió la pata. Miren lo poderoso que es el IP Scam, ¿eh? Logra detectar conflictos de IP. Algún compañero se configuró mi IP. Vamos a descubrirlo rápidamente. Yo sospecho que fue el compañero 4, que acá veo la misma macada. Pero se puso, vamos, rápidamente, antes de que la borre y huya despavorido. A ver, el compañero 4, Juan, a ver, IP addresses. No, Juan, cuidado. Configuraste la IP70 00254. Esta es la del router de borde, donde yo configuro mi ISP ficticio, ¿no? Yo en el router de borde tengo la 70 00254 para hacer de cuenta que soy tu proveedor de internet. Y la 80 también borrarla. Muy bien. Y del resto lo hiciste todo súper, Juan. Muy bien. Y sospecho que ya borraste rápidamente la IP. ¿Será? Porque ya no hay más conflicto. Muy bien. El IP Scan, muy interesante, fue muy oportuno eso. El IP Scan es una herramienta muy poderosa en MikroTik para detectar este fenómeno que en Windows es tan ruidoso, pero en MikroTik no, porque en el networking un conflicto de IP no implica que la red deje de funcionar, pero el IP Scan te permite detectar eso, ¿sí? Conflicto. Bueno, si ya configuraron las dos rutas,
Vamos a hacer esto. Voy a configurar las reglas de Mangle y se las voy a dejar listas y vamos a dar por finalizado este webinar, ¿sí? Que ya se extendió mucho y requeriría mucho más. Lo importante era tomar contacto con los elementos que participan en la política de balanceo. Entonces, en la política de balanceo, típicamente, vamos a plantear una regla de per-routing, que es el criterio de conducción de tráfico para desarrollar políticas de ruteo. Para todo lo que ingrese por la LAN, siempre es un buen criterio analizar todo lo que entre por nuestros usuarios, por la interfaz de los usuarios, y que sean conexiones nuevas. En estas condiciones, utilizando balanceo both addresses and ports 2/0, creamos la primera marca de conexión, C1, y luego con las marcas de conexión C1 vamos a poder crear también indicando la interfaz de entrada, vamos a poder crear las marcas de ruteo, Mark Routing, ruta 1. Similarmente, tomamos la primera regla, la copiamos, le ponemos C2 para el segundo grupo de conexiones, ¿sí? Así es como se identifica el segundo grupo. El primer grupo es 2/0, el segundo grupo es 2/1. Entonces, llevamos hacia abajo la marca de conexión, la nueva marca de conexión que acabamos de crear, y luego también vamos a crear una marca de ruteo, tomando como modelo la marca de ruteo que creamos hace instantes, la copiamos, y donde decía C1 ponemos C2, y donde decíamos que vamos a asignar la marca ruta 1, ruta 2. Ya hemos creado las dos marcas de ruteo, R1 y R2, no les llamé ruta 1 y ruta 2, les llamé R1 y R2. Y ahora sí podemos hacer uso de estas marcas de ruteo mediante el campo routing mark. Acá, en vez de ruta 1 es R1 y en vez de ruta 2 es R. Repito, hay muchos elementos que participan de este análisis. La idea era tomar contacto con los elementos, pero después hay que trabajar para profundizar el control y la utilización efectiva de estos recursos. A pesar de eso, está bueno que tomen contacto con estos elementos para poder ir sembrando la comprensión y que de a poquito podamos ir construyendo mayores recursos en nuestra red, ¿sí? Les voy a dejar la red disponible para que, por ejemplo, se puedan copiar estas reglas donde se definen las políticas de Mangle para el balanceo y donde también se define la utilización de las rutas. Así que si quieren entrar y hacer un export, ¿sí?, se pueden llevar la configuración y usarla como modelo. La red va a estar disponible hasta mañana. Mañana vamos a limpiar los routers y cambiar las claves. Normalmente durante los entrenamientos, día por medio, se borra la red para que tengas que volver a configurar todo lo que vamos aprendiendo, ¿sí? La idea es que durante un entrenamiento por lo menos realices la configuración de la red 3 o 4 veces, porque una sola vez es solamente presentar en sociedad. Las otras veces son las que finalmente solidifican y permiten sentirnos en confianza para implementar esto en producto. ¿Preguntas, dudas, inquietudes, críticas constructivas, cariñosas? Bueno, esto es así. Como les dije, hasta mañana les voy a dejar la red para que puedan seguir entrando, investigando, sepan que tienen privilegios de escritura. Acá siempre trabajamos con una lógica de confianza, así que por favor no rompan nada, lo cual no quiere decir que no cometan errores. Si después se quedan afuera de algún router, pueden entrar por Romon o por MacTelnet o pedir ayuda en el grupo. Siempre hay algún compañero que puede recuperar tu dirección IP para que puedas volver a entrar. Y quedo atento en el WhatsApp si llegan a tener ideas de qué otro webinar querrían que hablemos, ¿eh? Para este jueves voy a hacer otro webinar sobre VPNs para acceso remoto, ¿sí?, para que podamos brindarle a las redes que administramos accesos remotos para los empleados, para que puedan los directivos acceder desde sus hogares o desde internet cuando quieren trabajar remotamente. Esta es una funcionalidad muy valorada por todos los usuarios de internet a nivel laboral,
así que lo vamos a ver este jueves, ¿sí? Va a haber otro webinar. Estén atentos en Optimix, va a aparecer el evento y van a poder pinchar, ingresar y el jueves van a tener ahí de nuevo el apunte con el QR y el link Zoom. La semana que viene, el miércoles, empieza el entrenamiento oficial MikroTik de primer nivel, el MTCNA, ¿sí? La certificación oficial internacional. Ese es el entrenamiento de primer nivel, el más extenso, dura 3 semanas, son clases lunes, miércoles y viernes, así que todo aquel que quiera acompañarnos ya sabe todo lo que tenemos para aprender y todas las herramientas para que ese aprendizaje, como han visto, sea real y no solamente ver un video y creer que porque decís entendí, sabes hacerlo. Chicos, quedo atento también al WhatsApp si me quieren proponer ideas, si algo no les gustó, si algo los incomodó, o si quieren futuros webinars, ¿sí? Cualquier idea que tengan va a ser muy valorada. ¿Ok? Somos un equipo, somos colegas, así que vamos juntos en esta. ¿Ok? ¿Tienen sus paletas? ¿Ahí? ¿Están disponibles? Vamos, chicos, muchas gracias. Buenas noches, estamos en contacto. Nos vemos, que descansen. Muchas gracias. Nos vemos en breve. Buenas noches, gracias. Igualmente, buenas noches. Muchas gracias, todo genial. Chao, chao. Optimix Networks. Optimix Networks.